En enero del 2017, el doctor Luis Canillas, asesor legal de Yacyretá, volvió al Paraguay profundamente alterado. Semanas antes, había recibido un teléfono celular de un conocido. Este le había dicho que a su señora la habían incluido por error 2 veces en un grupo de WhatsApp. El grupo había sido creado por la senadora Desiree Massy, y muchas de las cosas que se estaban diciendo en el grupo generaban preocupación. El doctor Luis Canillas dejó el celular a su hombre de confianza y mano derecha, con la misión de estar alerta e investigar mejor. Canillas jamás imaginó que, estando en el exterior, iba a recibir la llamada de su asistente que le iba a erizar la piel. Lo que se estaba diciendo en el grupo de WhatsApp de la senadora Massy y sus cómplices era serio y grave. Se estaba preparando un atentado contra la vida del presidente de la República. Esta fue la primera impresión de pantalla que se hizo pública. A esta altura ya lo vimos casi todos. Desiree anuncia que está cansada de este tema, señalando un video donde aparece el presidente de la República y luego le pregunta al senador Acevedo cuánto cuesta un sicario. Acevedo contesta con la seguridad del que tiene experiencias en estas cosas y sabiendo de la gran seguridad que rodea al presidente que una bomba sería más efectiva. A lo que Desiree le vuelve a preguntar cuánto cuesta. Ante esta primera noticia, la sociedad consternada e indignada exigió explicaciones y Desiree hizo lo que hace siempre, mentir. En primer lugar, luego no existe esa conversación que ahora yo estoy viendo. Espera, Popo. Esa conversación en donde vos le decís, estoy harta, esto vamos a... Pero por supuesto, un sicario. Y encima a Robert Acevedo, muy montado pues, ¿verdad? Yo pensé que era cierto y que ustedes estaban jodiendo, ¿no existió eso? Pero no, imagínate lo grave. Pero, al parecer, por el miedo de estar siendo investigados por intento de asesinato al presidente y traición a la patria, Acevedo y Massy no coordinaron sus historias y fue el senador Acevedo el primero en dejar en evidencia a su compañera y cómplice. Existe ese WhatsApp que se llama SOS Paraguay. Sí, es un grupo en el cual estamos, como te dije, casi senadores de varios partidos. Y decía Luis Canillas que iba un poco más temprano, nos decía que iba a ir a la fiscalía a denunciar a la senadora Massy o iba a dejar constancia de lo que le escribió a usted pidiendo un sicario para matar al presidente de la República. Ahora tiene alguna broma, pero no nada seria. Yo pongo mi mano en el fuego por la senadora, todos la conocen, ¿verdad? El senador Acevedo, de hecho, estaba probando la segunda línea de defensa, a medida que la misma gente del grupo iba aceptando que la conversación existió. La mejor manera de desestimar la amenaza era decir que había sido una broma. Pero a medida que se empezó a investigar, más conversaciones empezaron a salir a la luz. Y empezó a quedar en evidencia para todos que esto no era una broma. Ese primer mensaje era solamente la punta del iceberg. Todos tenemos grupos de WhatsApp, pero este grupo no era un grupo más. Este no era un grupo de amigos. De hecho, mucha sangre ya corrió en el pasado entre los integrantes de este grupo. El grupo, desde su creación, tenía un objetivo claro: debatir estrategias y plan de acción. Desiree Massy fue la creadora del grupo y también era la más activa, junto a Robert Acevedo. En teoría era un grupo para intentar frenar el referéndum sobre la enmienda constitucional acerca de la reelección, pero rápidamente Desiree desiste del camino constitucional. Pero luego deja de hacer hincapié en las movilizaciones y empieza a hablar de un nuevo plan. En los últimos meses, los senadores de este grupo no se cansaron de amenazar al gobierno en que quitarían a la gente a las calles, que habría manifestaciones, que correrían ríos de sangre. Pero lo que nunca hablaron es de una huelga de hambre. Por eso extraña en particular uno de los primeros mensajes cifrados de la senadora Massy, en donde dice que hay que activar ya la huelga de hambre. No parece ser una huelga literal, sino clave para algo. En Pedro Juan Caballero, la ciudad de la que Robert Acevedo es oriundo, el término huelga de hambre es una metáfora para matar a alguien. Va a dejar de comer, va a entrar en huelga de hambre. Es el estilo casual para decir que alguien fue asesinado. Luego,
Desiree insiste y pide a sus compañeros que vayan madurando la idea. Luego llega el ya célebre mensaje, en la que Desiree le pide un sicario, pero Robert sugiere el camino de las bombas. Se nota que la senadora Massey piensa que el camino de las bombas es algo ya seguro, cuando luego afirma que Acevedo ya se está encargando de traer los explosivos de Pedro Juan Caballero, y más tarde, optimista y triunfal, empieza a delirar que con esta cadena de eventos terminarán con ella en la silla presidencial. Los planes son llevados a cabo principalmente por ella y por Robert Acevedo, de lo cual la misma Desiree se queja en un mensaje. Pero la química que hay entre los dos a la hora de conspirar es obvio, y no solo molesta a otros senadores, sino que también hacen que, en su delirio, Desiree también conspire con el asesinato de Afara, principalmente para que su querido Robert Acevedo llegue al Palacio de los López, para que luego, en 2018, le transfiera el poder a ella. Algo pasó luego con el plan de la bomba, o quizás simplemente Desiree quiere sumar nuevas opciones para asesinar al presidente. Primero habla de prenderle fuego a sus oficinas, y luego utiliza sus conocimientos médicos para idear un plan, según la senadora, de asesinato perfecto. Es en ese mensaje donde Desiree deja al descubierto su personalidad y desnuda lo que realmente le mueve: las ansias de poder. Al ver el listado de conversaciones completa, no queda lugar a dudas. Esto no era, no es y nunca pretendió ser una simple broma. Esto era un complot contra la vida del presidente democráticamente electo. Esto era el comienzo de un golpe de Estado. Si bien son muchos los senadores que participan en el grupo, son dos las cabezas principales de la conspiración: Desiree Massey y Robert Acevedo. Es justamente debido al perfil de estos dos personajes que las amenazas contra el presidente son tan serias y peligrosas. Desiree Massey ganó notoriedad haciendo política sucia. Su estrategia siempre fue acusar a rivales sin ningún tipo de pruebas, de manera de ir ganando nombre, mientras que con su marido Rafael Filisola iban llenándose sus bolsillos a costa de la gente. A todo lo oscuro que ya era este personaje, en los últimos tiempos empezó a desarrollar una nueva patología preocupante, una obsesión contra el presidente Cartes, a quien responsabilizaba y culpaba por todos sus males, en especial por la causa abierta que pesaba sobre su esposo Rafael Filisola, por los millones de dólares que se habían llevado del Ministerio del Interior con la sobrefacturación en la compra de helicópteros. La obsesión enfermiza le lleva a las personas a extremos muy oscuros, y una vez en las tinieblas, la conexión con Robert Acevedo fue casi automática. Robert Acevedo es un personaje todavía más oscuro. De cuna humilde, desarrolló una extraordinaria fortuna en poco tiempo, nadie sabe muy bien cómo. En 2005, el político colorado Julio Capelú Benítez denunció que Acevedo estaba metido en contrabando y narcotráfico. Se imponía como una opción electoral contra los Acevedo. Pocos meses después era violentamente asesinado. En 2006 hubo un atentado contra la vida de Acevedo. Al parecer, estaba ligado a una diferencia comercial. Acevedo se salvó del atentado, pero las consecuencias del mismo serían violentas y sanguinarias. El presunto autor moral era Peter Quevedo, sobrino de Robert. El senador lo había acusado públicamente de ser el autor moral del atentado contra su vida. ¿Qué le pasó a Peter? Lo que le suele pasar a los rivales de Acevedo. Apareció descuartizado en una ruta. Había sido asesinado violentamente. Los autores físicos del atentado se encontraban recluidos en la prisión de Pedro Juan Caballero, prisión que Robert Acevedo controla desde que era gobernador del departamento. Fue acribillado a balazos por sicarios que se movían con toda libertad dentro de la prisión. Pero hay una pregunta más. ¿A qué se dedicaba Robert Acevedo para que alguien contrate a un sicario para matarlo? Las diferencias comerciales que tuvo con su sobrino, ¿de qué comercio eran? Robert Acevedo no es un simple senador más, es el hombre elegido por la oposición y la disidencia para controlar el Congreso de una forma muy especial. Tiene la suerte de que todos sus rivales terminan bajo tierra. O es un hombre con mucha suerte, o es alguien muy peligroso. Al terminar de entender a estos dos personajes, no podemos dudar de sus verdaderas intenciones. La obsesión y la falta de escrúpulos, las ansias de poder, son todos ingredientes de un cóctel peligroso. Con toda esta información podemos entender mejor por qué Desiree mintió, por qué inventó primero que todo había sido montado y por qué después quiso desviar la atención diciendo que estaba siendo espiada y vigilada por el gobierno. Desiree necesitaba ocultar sus verdaderas intenciones porque sabía de lo grave que podían ser las consecuencias de sus actos.
Desde la creación del grupo, las intenciones estaban claras: desestabilizar el gobierno, trancar la gestión del presidente, derrocar el gobierno, tomar el poder, utilizar todos los medios posibles y necesarios, sin importar los límites morales o legales. Esto fue planeado desde el comienzo. Todas son estrategias de política sucia, donde Desiré y Acevedo son expertos. Primero, implantar mentiras contra el régimen, acusarlo de autoritario y dictatorial. Luego generar inestabilidad, movilizaciones, violencia, buscar alguna excusa para el juicio político y, si todo esto fracasa, si la gente no se deja engañar, asesinar al presidente para poder llegar al Palacio de López y, como ella misma escribió, mandar desde ahí. Y encima a Robert Acevedo. Y encima a Robert Acevedo. Y encima a Robert Acevedo.